tiempo. Así también dice ustedes, ocúpense en su salvación con temor y temblor. La salvación es gratis. La salvación de nuestras almas nos da Jesucristo. Él pagó el precio. La pastora estaba hablando, y si no, busque en YouTube el mensaje. Estaba hablando de que tenemos el boleto. El Señor Jesús ya pagó el boleto, pero no lo tenemos que perder, dijo ella. No tenemos que ser distraídos y no perder el boleto, porque si perdemos el boleto no podemos viajar. Esos eran los ejemplos sencillos que estaba dando la pastora el domingo pasado. ¿Por qué es importante repasar lo que ya se ha dicho? Porque el aprendizaje va como una escalera, de lo conocido a lo desconocido. Los maestros saben que es así. Entonces, si nosotros queremos crecer en el Señor, miramos el escalón, ¿no es cierto? Las verdades que vamos aprendiendo y vamos creciendo en el Señor. Así es, por eso es importante repasar qué nos dijo Dios el domingo pasado, qué nos dijo Dios el otro domingo y qué nos dijo Dios el otro domingo, aparte de lo que nos habla en la semana, porque nos habló Dios venía hablándonos sobre la lengua, cómo debe ser nuestro hablar, cómo debe ser nuestra proclamar, en dónde está el poder. El poder está en las palabras. Con las palabras animamos o con las palabras desanimamos a alguien. ¿Está ahí? ¿Correcto? Dígame así o dígame así. Pero algo dígame, porque si no nos adormecemos aquí. La palabra de Dios está llena de historias de hombres, de personajes que vivieron y que nos dejaron mucha enseñanza. Quiero hablar en esta mañana sobre el llamado de Dios. Y el Señor me estaba hablando esta madrugada y recordándome estas escrituras para compartir con ustedes. Y me estaba diciendo, hay muchos que yo ya los he llamado. No solo los he llamado a mi camino como hijos, pero los he llamado a mi servicio para una tarea especial. Y hay muchos, me dijo el Señor, que han escondido ese llamado, que lo tapan a ese llamado, o que permiten que experiencias negativas frenen lo que Dios te ha mandado hacer. Y quiero esta mañana mirar la vida de Elías, que Elías era el profeta de fuego, y a él lo seguían varios profetas, había escuela de profetas también en ese tiempo. Pero quiero fijarme especialmente en Eliseo. Eliseo era un joven que estaba trabajando, estaba en su campo, en sus quehaceres, en su entorno. Ahí se encontraba el joven Eliseo. Esta escritura que voy a compartir se encuentra en Primera de Reyes 19, del 19 al 21. Ahí vamos a estar mirando. Elías había huido porque como había hecho cosas sorprendentes y lo querían matar, él había huido. Pero luego del lugar donde estaba, Dios lo llama y le dice, quiero que vayas y que unjas a alguien como profeta. También quiero que unjas a uno que va a estar en el ministerio del gobierno. Y entonces dice la palabra, verso 19, por eso dice Elías fue. En mi Biblia dice, partiendo de allí, por eso hice esta historia. Estaba el profeta Elías en un lugar
Y Dios le habla, y como él conocía la voz de Dios, estaba listo para obedecer, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero Él es nuestro Salvador, pero luego Dios nos habla a través de su palabra y nosotros tenemos que estar listos para oír y obedecer. Amén. Tenemos que estar listos porque somos sus hijos. Yo voy a leer en la versión que tengo aquí en mi Biblia, Reina Valera. No sé si podés poner o igual podemos leer esa. Partiéndose él de allí, bueno, ahí está el término antiguo. Por eso hay otras versiones. Partiendo, y un lenguaje español antiguo, partiéndose de allí, ¿no? Esos son términos que van. Halló a Eliseo y nos dice, ¿hijo de quién? De Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes, no dice ahí, pero eran de bueyes, delante de sí. Y él era uno de los 12, bueno, esa versión no, porque voy a tener que explicar cada uno de los términos, nos vamos a trazar. Si tenés la Reina Valera o si no la versión internacional. La Reina Valera, que tengo yo, dice, partiendo de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Si eran 12 yuntas, ¿cuántos bueyes eran? 24. ¿Hicieron bien la cuenta? Alejandro fue el primero que movió así es, ¿no? Qué bravo debe ser manejar 12 yuntas de bueyes. Estaba entrenado. No era su primer día de trabajo. Era un hombre ocupado, era un muchacho obediente en su casa, porque lo que estaba trabajando ni siquiera era de él. Y delante de él, pasando Elías delante de él, de Eliseo, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías para seguirle a Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces él volvió, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen, y después se levantó y siguió tras Elías y le servía. Así fue el llamado de Eliseo. Nosotros encontramos en la palabra de Dios el llamado cuando él lo llama a Abraham, le dice, deja tu tierra, y él lo hizo. Cuando le habló a Moisés a través de la zarza, y así Dios fue llamando cada uno de sus hijos que él quería usar para una tarea especial. Y en ese tiempo el Señor levantaba uno como líder, pero en este tiempo quiere levantarnos a cada uno de nosotros. A vos, Él quiere levantar tu vida. A ustedes quiere levantar su vida, sanar las cosas en el corazón, dejar el pasado, como vemos acá en la Escritura, y seguir en pos. En ese momento, a quien él tenía que seguir era a Elías, porque Elías era el líder. Elías era el maestro, Elías era el mentor, Elías era el profeta que tiró sobre él el manto. El profeta tenía un manto que lo identificaba como profeta. Cuando el pueblo veía a este hombre de Dios u otros que él levantó, lo reconocía, porque había un manto de llamado de Dios y de unción sobre su vida. Y eso es lo que tienen los siervos de Dios, o tenemos los siervos de Dios.
Podría decir muchas cosas sobre eso, pero había algo que lo identificaba. Y en un acto profético, porque él le podía haber dicho, Eliseo, seguime porque vos vas a ser mi sucesor. Pero en ese acto visible, palpable, material, Eliseo entendía que Dios lo estaba llamando. Es tan fuerte lo que él siente que él al instante deja el arado, quizás dejó al cuidado de otros empleados, peones diríamos. No nos describe todo, pero podemos imaginar. No es que los dejó en el campo, los bueyes, no. Los dejó quizás al cuidado de otro y dice, yo me voy tras Elías porque me doy cuenta que hay un llamado, que yo soy un elegido para algo, que no sabía todavía para qué. Sabía que era algo profético. Nosotros, porque conocemos la historia, lo tremendo que fue Elías, nosotros conocemos la historia, lo tremendo que fue Eliseo, que aun cuando Eliseo murió, sus huesos en su tumba tenían unción. Y si no, léalo más adelante, tiraron un muerto porque conoce la historia. Dice que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Y se levantó y salió. Tremendo. Tremenda la unción que había en Eliseo. Pero ese fue el fin de la historia de Eliseo. Ese fue el fin de su vida. La tremenda unción. Pero lo importante es cómo empezamos. ¿Cómo empezó él? Empezó por reconocer la autoridad espiritual. Nosotros cantábamos Shekinah. Shekinah significa la presencia de Dios. Shekinah mueve. Shekinah, quédate en este lugar. Yo mientras lo cantaba decía, Señor, Shekinah, gloria, Shekinah, tu presencia. Cordero y león cantábamos la canción. Y el Señor me quebrantaba porque Él es el Cordero de Dios que se humilló, que murió, que no abrió su boca, que lo castigaron. Y Él humildemente se entregó por nosotros para que vos y yo tengamos la vida eterna, la salvación. Pero a la vez es el león quien batalla por nosotros. Es el león de Judá que ha prevalecido, dice Apocalipsis. El que ha vencido, el que te defiende, el que está con vos en las batallas, el que te esfuerza y te bendice y te fortalece cada día, y como lo hace conmigo también. Él es el león de la tribu de Judá, que prevaleció, que venció. Y eso estábamos cantando. Shekinah, gloria. Y mientras nosotros cantamos, que usted parece, sigue cantando la pastora. Y sigue cantando la pastora. ¿Por qué está repitiendo? Porque Dios quiere derramar su presencia sobre tu vida y sobre mi vida. Porque Él quiere romper esas cadenas que nos atan, esos obstáculos, esas mentiras del diablo que viene a nuestra mente, que no podés, que porque sos muy joven, o porque sos muy viejo, o porque sos, no sé, siempre va a poner excusas el enemigo, pero nunca va a permitir que tomes el llamado de Dios sobre tu vida. Y en esos momentos cuando cantamos Shekinah, estamos llamando al Espíritu Santo que se mueva en nosotros. Porque Él está, pero nosotros estamos ahí a veces como atados por nuestros fracasos. Y el diablo te dice, ¿qué si ayer estuviste mirando y fracasaste? Y siempre vamos a tener algún fracaso, hermano. Pero de ese fracaso el Señor nos levanta, nos perdona, nos sana, nos limpia, nos restaura. Y dice, otra vez yo estoy soñando con tu vida. Y quiero en esta mañana recordarte el llamado de Dios sobre tu corazón. Dios te ha llamado a su camino. Algunos los llamó desde niños, algunos se desviaron, algunos estaban extraviados como ovejas sin pastor. Pero el Señor te llamó y esta mañana está para recordarte que Él ha llamado tu vida, así como le llamó a Eliseo.
Eliseo inmediatamente deja todo, pero Elías era un hombre ordenado, porque Dios siempre es ordenado. Dios pone orden. Orden. Ordena a tu pareja si no estás casado, ordena tu casa, ordena tu trabajo, ordena cómo vas a hacer las tareas del Señor, ordena. Dios es Dios de orden. Entonces, Elías le dice, pero yo qué, dice, ¿qué te hice yo? Son expresiones idiomáticas que se fueron traduciendo. Por ahí a nosotros como que no tiene sentido. ¿Por qué Elías le dice, andá nomás, ¿qué te hice yo? ¿No? Y es como diciendo, todavía no es el momento, hace bien las cosas, ¿no? Yo hago lo mío, pero entonces Eliseo comprende lo que está ocurriendo. Y entonces vuelve, le dice a Elías, deja primero, me voy a despedir, después te voy a seguir. Me voy a despedir de mi madre, me voy a despedir de mi casa, voy a besar a mi padre y a mi madre. Qué lindo gesto este. Y a veces pasamos por alto y nos enfocamos en las grandes multitudes o que Dios nos use allá y acá y allá. Está bien soñar y está bien querer, pero vayamos por orden. Primero comienza en la casa, la honra a los padres. El gran Eliseo, que terminó con unción en la tumba, comenzó con un beso a su padre y a su madre. Eso nos habla de valorar lo que tenemos en casa, valorar la familia. ¿Qué estaba diciendo él? Estaba dando una despedida, pero estaba dando una gratitud. Gracias. Gracias, papá, que me cuidaste hasta hoy. Gracias, mamá, que me cuidaste hasta hoy. Gracias. Aun si no los tienes más, ser agradecido y decir, gracias por lo que tuve. Gracias. Y si los tienes, hónralos, cuídalos. Dice, les besó, luego te seguiré. ¿Por qué le dice te seguiré? Porque él volvió, mató a un par de bueyes, se cree que era el de él, los mató. Mire, seguir a Cristo tiene un costo. Los bueyes los tenés que matar sí o sí. Y no mire el que está al lado, porque no tiene nada que ver el que está al lado. Se trata de esas cosas carnales que a nosotros nos impide seguir a Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, hablando de pecados y idolatrías, porque la idolatría, creemos que los evangélicos no somos idólatras, porque no tenemos imágenes. Sí, pero a veces el deporte, el fútbol, qué mal le va a Messi, me cayó el ídolo. Qué mal le va a Mascherano. No miren para otro lado, apóyenme. ¿Estoy en lo cierto? No, los varones no, ¿sí? ¿No? El sub-23, lo que dijeron los franceses, a veces son ídolos. Los ídolos podemos ser nosotros mismos. No voy a la iglesia porque llueve, me voy a mojar, capaz que me derrito. No voy porque hace mucho calor. No voy a ir al hospital a ver los enfermos, anda que me agarre alguna enfermedad. No voy a hablarle a un compañero porque siempre se burlan mis compañeros si le hablo a mi jefe
oh, se va a burlar mucho más. ¿Cómo le voy a hablar al profesor de Cristo? ¿Cómo voy a decir, profesor o profesora, ¿quiere que ore por usted? ¿Tiene alguna necesidad? Me va a decir, ¿qué estás buscando? ¿Un 10 vos? Ahí nos frena. ¿Qué estás buscando? ¿Congraciarte? ¿Qué? ¿Por qué? Y así el enemigo nos susurra. Y nuestro ego nos maneja. Y nosotros llegamos a ser un ídolo a nosotros mismos. No, porque me voy a cansar. Si yo voy a la plaza a testificar, después voy a estar cansado. No puedo hacer una vigilia porque al otro día tengo que trabajar. Me voy a cansar. El apóstol Pablo decía, yo me he desgastado por ustedes. Y esa es una frase que usaba mucho mi esposo. Me he desgastado por predicar el evangelio y no me canso de repetirles y no me canso de enseñar y no me canso de orar. El ídolo podemos ser nosotros mismos. Y esa es carne. ¿Estás bien, Esther? ¿Comiste? Ay, estás, dormiste. Ay, yo, sí, yo. No, ayuno. ¿Qué es eso? El yo. A veces amamos más nuestra familia, la esposa, los hijos, y los idolatramos, que no permitimos que Dios trate con sus vidas. Cuando les pasan cosas duras, sí, los tenemos que cuidar, tenemos que orar por ellos, ayudarlos, pero no interferir. ¿Por qué Dios permite eso? Deje que Dios trate con sus hijos, porque son siervos del Señor. Y si querés que ellos sean unos triunfadores, tienen que pasar por algunas cosas difíciles. No se la hagas tan fácil, porque van a ser de gelatina, soldados de gelatina, que después ante cualquier adversidad no saben cómo luchar. Deje que a veces sientan el golpe. Sí, hijo, esto te fue mal, pero ya te va a ir bien. Ya, en el nombre del Señor, vas a mejorar. Porque vos sos un triunfador. No, ay, pobrecito, la culpa la tiene la profesora, la culpa es la líder de jóvenes. Mire, la líder de jóvenes no está haciendo nada por los chicos. Y mis chicos que... No. Ídolos. Ídolos. Cualquier ídolo es carne. Y de eso podríamos hacer una lista. La carnalidad. ¿Qué hizo Eliseo? Agarró el buey, lo mató. Y el arado, pero lo podía haber vendido al arado. No, porque siempre iba a ser una pertenencia para volver atrás. Si un día él quería dejar el trabajo que Dios le llamó y volver atrás, no tenía. Ya no tenía su herramienta de trabajo. Al arado hizo un asado y convidó al pueblo, que ellos tenían compañías ahí. El pueblo dice, ustedes son testigos, pueblo, lo que yo hago con mi carne. Ustedes son testigos que rompo los puentes por los que paso, para que si un día quiero volver y decir, no voy a seguir a Cristo porque es muy difícil. Me pide la líder de jóvenes que haga esto, lo otro. La pastora me pide que abra una casa de paz y es difícil, una casa de oración y es difícil, no la puedo abrir. Y la pastora me pide que reúna los jóvenes mayores y matrimonios jóvenes. Esto que estoy diciendo es a personas en la congregación que les he pedido. Y que están dando vuelta y dando vuelta. Dios te dice esta mañana, mata el buey, quema con el arado, hacé leña y hacé lo que Dios te pide. ¿Cuántos dicen amén? No quiero hacer nombres, pero no diga después, la pastora no me da lugar. Sí, la pastora te da lugar,
te anima, pone herramientas en tus manos, ora por vos, te dice todo. Pero matá el buey y rompé el arado y quemalo, porque si no lo haces, cualquier momento querés volver atrás. Ay, tengo un arado en casa. Si las cosas me van mal, yo me imagino a Eliseo, no dice la Biblia. Pero ese acto me está hablando, me está dando un mensaje fuerte, incluso para mi vida. Yo maté el buey y quemé el arado, pero por ahí encuentro que anda otro buey por ahí que también lo tengo que matar. No es fácil. Para mí, el otro día estuve en la Plaza España orando por la niñez, después estuve en un festival de niños también que me dijeron, ahí la pastora va a hablar y tenía que salir delante de 200 niños, que uno sabe que no es fácil. Una figura joven, atractiva, es llamativa, pero una abuela no tiene ningún encanto. Era desafiante también, aunque usted no lo quiera, no lo crea. Estuve con los pastores acá todos de la ciudad el viernes. Nos toca ir a un congreso con la pastora, congresos de mujeres, 2, 3 invitaciones que tenemos. Y son desafíos. Y tenemos que matar el buey. Usted piensa que yo lo maté hace 56 años, que estoy en el pastorado y que lo maté. No, a veces lo tengo que matar también. No vas a gobernar, yo no va a gobernar. Porque si quiero la unción de Dios en lo que voy a hacer, tengo que matar la carne, sacrificarla. Y estoy orando que tengan algunos vehículos, hermanos. Algunos de ustedes, a ella le hace falta un auto. Hermana, ¿estás orando por un auto? Tienes que orar porque vos necesitás, vos tenés que venir más veces acá. Tienen que ensayar los niños, tienen que ensayar los de danza. Tenemos en puertas en agosto para hacer un festival de niños en la plaza. Tenemos que la obra de teatro, la tenemos que, los actores que preparar. Hay muchas invitaciones, hay mucho para hacer. Y el manto lo ha tirado Elías. Cuando Jesucristo salvó tu vida, te dijo, ven, sígueme. Ven, sígueme. Y si no, esta mañana te está diciendo a través de su palabra, sígueme, porque el manto ha caído sobre ti. Y somos cada uno responsables de esa salvación y de ese llamado que Dios nos dio. Dios puede levantar a otros, sí. Un día hizo hablar una mula, porque el profeta era tan desobediente. La mula veía el ángel delante de ella y hasta por último se inclinó la mula. Y el profeta le pegaba a la mula. Esa es otra historia que se encuentra en el libro de Números. Dios hizo hablar la mula. Puede hacer hablar una mula. Dijo el Señor, si estos niños callan, las piedras hablarán. Yo no quiero que hable por mí una piedra. Yo quiero que Él me use. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que Él me use. Y con el arado, y los coció la carne y lo dio al pueblo y comieron. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fue tras Elías y le servía. El Señor Jesucristo llamó a sus discípulos también ocupados. Mateo cobrando los impuestos, que los otros discípulos lo miraron y dijeron, Señor, ¿a este vas a llamar que esté con nosotros? Este que nos está ahogando con los impuestos. Y vos lo llamás, Señor, me imagino como... Pero Jesús lo miró y dijo, sígueme. Al lado del mar, los pescadores, sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Y dejaron sus redes y le siguieron. Y lo vemos a Pedro, un hombre sin letras, dice la palabra. Quiere decir que eran analfabetos.
Era gente común del pueblo, pero terminó escribiendo 2 libros tenemos en la Biblia de Pedro. Quiere decir que no se quedó en la ignorancia, no se quedó con que no sabía leer o escribir. Sin embargo, termina escribiendo y sus cartas se incorporan en la Biblia. Quiere decir que hay un principio, hay un fin maravilloso, pero hay un principio. Hay algunos que están en el comienzo. Esta mañana el Señor me ha puesto para que te recuerde que el manto del llamado está sobre tu vida, sobre los niños. A mí el Señor me llamó cuando tenía 7, 8 años. Después con el tiempo entendí que Él me llamó. En el momento no, pero así obra el Espíritu Santo. Y quiere darte otra oportunidad. No mires atrás. Rompe el arado. Que el pasado no te ate para las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida y para mi vida en el futuro. Hay un tremendo mover del Espíritu Santo a nivel mundial. Avanzan las tinieblas, pero también avanza el Shekinah gloria. Y tenemos que levantarnos y seguir al Señor. Si estás caído, hoy es la oportunidad de levantarte. Dice, se levantó y le siguió. No hay excusa. Amén. Así que podemos esta mañana renovar nuestro contrato, nuestro pacto con el Señor. Contrato, pacto. Señor, tú me salvaste. No permitas que mi carne me maneje. No permita que los ídolos en mi vida me manejen. No tengo que ir tras los ídolos. Tengo que ir tras Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.